Detrás de la fachada monumental del Tercer Reich, con sus estandartes de poder, pureza racial y disciplina implacable, se ocultaban vidas privadas marcadas por inseguridades profundas, represión sexual y una confusión íntima que contrastaba con la imagen pública de fuerza y control. Los líderes nazis, figuras de autoridad en un régimen que exaltaba la virilidad y la moral estricta, vivían en un mundo personal lleno de contradicciones, donde sus deseos, temores y obsesiones chocaban con las exigencias ideológicas del nazismo. Este texto explora las vidas sexuales y personales de Adolf Hitler, Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Gerda y Martin Bormann, y Ernst Röhm, revelando cómo sus intimidades moldearon y reflejaron las tensiones internas del régimen. Adolf Hitler, el asceta que rechazó el deseo. Contexto personal y psicológico. Adolf Hitler, el epicentro del Tercer Reich, era un hombre de emociones contenidas, cuya vida privada estaba subordinada a su visión mesiánica de Alemania. Su personalidad, marcada por la reserva y el control, reflejaba una aversión al contacto humano que algunos historiadores atribuyen a una posible tactofobia, miedo al contacto físico. Los informes médicos de la época, aunque no concluyentes, sugieren que Hitler pudo haber sido monorquídico, tener un solo testículo, una condición que, de ser cierta, podría haber influido en su desarrollo sexual y en su autoimagen. Más allá de lo físico, su comportamiento apunta a una sexualidad consciente, donde el deseo sexual era visto como una debilidad que debía ser sublimada en fervor político. Hitler se veía a sí mismo como un líder ascético, inmune a las tentaciones humanas, una imagen que reforzaba su autoridad y legitimaba las demandas de sacrificio que imponía a millones. Su vida privada, cuidadosamente oculta por la maquinaria nazi, era un reflejo de su ideología, rígida, controlada y desprovista de intimidad emocional. Relaciones con hombres. En su juventud, Hitler forjó lazos emocionales casi exclusivamente con hombres, en un contexto de pobreza y marginalidad en Viena y Múnich. Compartió alojamientos humildes con compañeros como Auguste Kubizek, Reinhold Hanisch y Rudolf Euschler, viviendo en pensiones baratas o refugios para indigentes. Estas relaciones, aunque intensas, carecen de evidencia que sugiera una dimensión sexual. Para Hitler, los entornos masculinos eran ideales, espacios de camaradería, lealtad y disciplina, libres de lo que consideraba distracciones emocionales o sensuales. En Mein Kampf, Hitler exalta la gloriosa comunidad masculina de los soldados de la Primera Guerra Mundial, un reflejo de su idealización de los vínculos entre hombres. Esta visión no solo moldeó su vida personal, sino también su concepción de una sociedad jerárquica, unida por la obediencia y la lucha, donde la sexualidad era un obstáculo para la misión superior del Reich. Relaciones con mujeres. Las relaciones de Hitler con mujeres fueron escasas, distantes, y en muchos casos, trágicas. A los 37 años, ya como figura política en ascenso, intentó cultivar vínculos femeninos para proteger su imagen pública y evitar rumores o chantajes. Sin embargo, estas relaciones rara vez prosperaron, y su actitud hacia las mujeres oscilaba entre la idealización y el control obsesivo. Algunos ejemplos clave. Stefanie Isaac. En su adolescencia en Linz, Hitler se enamoró platónicamente de Stefanie Isaac, una joven de ascendencia judía. Nunca habló con ella, limitándose a observarla desde lejos durante años. Curiosamente, junto con la imagen de su madre, Stefanie se convirtió en el modelo de la mujer aria ideal en su mente, un reflejo de su capacidad para idealizar figuras femeninas sin interacción real. Maria Rite. A los 38 años, Hitler inició una relación con Maria Rite, una joven de 16 años educada en un convento. En 1927, Rite intentó suicidarse tras el rechazo abrupto de Hitler. En 1959, en una entrevista con Stern, Rite afirmó haber compartido una noche de pasión con Hitler en 1931, pero describió sus gustos sexuales como demasiado extremos para ella, tras lo cual nunca volvieron a verse. Heli Raubal. La relación más controvertida de Hitler fue con su sobrina Heli Raubal, hija de su hermanastra. En 1925, cuando Heli tenía 17 años, comenzó a vivir con Hitler en Múnich. Su vínculo era intenso, marcado por una obsesión emocional y un control extremo por parte de Hitler. Heli, de carácter independiente y carismática, se convirtió en el centro de su atención. La acompañaba a eventos sociales, la exhibía con orgullo y limitaba sus interacciones con otros hombres. Aunque algunos nazis sospechaban una relación sexual, no hay pruebas definitivas. La relación se volvió opresiva, con Hitler vigilando cada movimiento de Heli, prohibiéndole salir sola o tener vida propia.
En septiembre de 1931, tras una discusión, Heli se suicidó con una pistola de Hitler en su apartamento de Múnich. Su muerte, a los 23 años, marcó un punto de inflexión en la vida de Hitler, sumiéndolo en una crisis emocional. Otras mujeres. Tras la muerte de Heli, Hitler se relacionó con figuras como Magda Quandt, quien se casó con Joseph Goebbels, atraída por su liderazgo, y Leni Riefenstahl, cuya relación era más estratégica, centrada en su talento para proyectar la imagen del régimen. Eva Braun, su pareja más conocida, mantuvo una relación discreta, pero no ocupó un rol formal en su vida pública. Otras mujeres asociadas con Hitler, como las actrices o adolescentes que despertaban su interés, a menudo enfrentaron destinos trágicos. 8 de las mujeres con las que tuvo algún vínculo intentaron suicidarse, y 6 lo lograron. Ideología y represión sexual. Influenciado por el pangermanismo y el antisemitismo radical, Hitler adoptó un estilo de vida ascético que incluía vegetarianismo, abstinencia de alcohol y un rechazo estricto de los instintos. Para él, la carne simbolizaba una virilidad descontrolada, y evitarla era una forma de preservar la pureza espiritual y física. Esta represión no era solo personal, sino ideológica. La sexualidad, tanto el acto físico como las emociones asociadas al amor, era vista como una debilidad que desviaba la energía del deber político. Hitler transformó su renuncia al deseo en una herramienta de poder. Su imagen de líder puro, dedicado exclusivamente al Reich, lo elevaba por encima de las tentaciones humanas, reforzando su autoridad. Esta negación del deseo también justificaba las demandas de sacrificio que imponía a la población, presentándose como un modelo de autodisciplina. Especulaciones sobre su sexualidad. En 2001, el historiador Lothar Magdan publicó un libro sugiriendo que Hitler era homosexual, basándose en su cercanía con hombres y la ausencia de relaciones sexuales confirmadas con mujeres. Sin embargo, su teoría fue ampliamente rechazada por falta de evidencia sólida y rigor académico. Los historiadores coinciden en que la asexualidad o un desapego sexual consciente es la explicación más plausible, integrado en su construcción ideológica de control y pureza. Impacto de Heli Raubal. La muerte de Heli Raubal en 1931 fue un golpe devastador para Hitler, comparable solo a la traición de Rudolf Hess en 1941. Su suicidio lo sumió en una crisis personal en un momento crítico de su ascenso político tras las elecciones de 1930. Para preservar su imagen, Hitler evitó compromisos románticos formales, optando por mantener relaciones estratégicas con mujeres que reforzaran su mito de líder inalcanzable. Rudolf Hess, la devoción mística que eclipsó su vida personal. Contexto personal y psicológico. Rudolf Hess, uno de los seguidores más fieles de Hitler, era un hombre reservado, tímido y emocionalmente conflictuado, cuya vida giraba en torno a su devoción casi religiosa por el Führer. Su represión sexual y su falta de interés en la intimidad física definieron su relación con su esposa, Ilse, y alimentaron especulaciones sobre su orientación sexual. Para Hess, Hitler no era solo un líder político, sino una figura sagrada, un ideal que eclipsaba cualquier otra relación en su vida. Relación con Ilse. Hess conoció a Ilse Proll cuando él tenía 26 años, y ella era una adolescente. Su noviazgo, que duró varios años, carecía de contacto físico, ya que Hess, virgen y profundamente inseguro con su cuerpo, evitaba cualquier forma de intimidad. Su vínculo con Ilse se fortaleció por una experiencia compartida. Ambos asistieron a una conferencia de Hitler en los años 20 y quedaron fascinados por su carisma. Esta admiración mutua por el Führer se convirtió en el pegamento emocional de su relación, que era más espiritual que romántica. A pesar de la insistencia de Ilse por formalizar su compromiso, Hess mostraba poco interés en el matrimonio o en construir una vida familiar. En 1927, durante una cena privada con Hitler, el Führer tomó una decisión inesperada. Tomó la mano de Ilse, la colocó sobre la de Hess y anunció que debían casarse. Nadie se atrevió a contradecirlo, y la boda se celebró ese mismo año. La vida conyugal de Hess e Ilse siguió siendo distante. Ilse confesó a una amiga que se sentía como una monja atrapada en una vida sin pasión. La pareja tuvo un hijo, Wolf Rüdiger, tras 10 años de matrimonio, un hecho que alimentó rumores sobre la sexualidad de Hess. Devoción a Hitler. La relación de Hess con Hitler era de una intensidad emocional inusual, rayando en lo místico. Desde los primeros años del movimiento nazi, Hess se refería a Hitler como Mein Führer con un tono de veneración que iba más allá de la lealtad política. En sus discursos, su voz se transformaba al hablar de Hitler, adquiriendo un fervor casi estático,
y su lenguaje corporal reflejaba una mezcla de entusiasmo y sumisión. Documentos personales, como una nota descubierta en los archivos nacionales del Reino Unido, revelan que Hess expresaba amor por Hitler y un deseo ardiente de estar a su lado. Durante su encarcelamiento conjunto en Landsberg tras el fallido golpe de Múnich de 1923, Hess y Hitler desarrollaron una cercanía notable. Testigos describen momentos en los que salían del despacho tomados del brazo, una imagen rara en el rígido protocolo nazi. Aunque no hay evidencia de una relación romántica o sexual, el vínculo entre ambos era profundamente emocional, con Hess entregándose por completo a la figura de Hitler, quien aceptaba esta devoción con una mezcla de satisfacción y distancia. Percepción en el partido. La devoción de Hess generó incomodidad entre otros nazis, especialmente en las facciones más pragmáticas o revolucionarias del partido. Su actitud servil y sus gestos reverenciales le valieron el apodo despectivo de Frau Hess entre sus camaradas. Algunos miembros, particularmente de la izquierda del movimiento, veían su comportamiento como una forma de culto al líder que recordaba al monarquismo o incluso sugerían una dimensión íntima no reconocida. Estas especulaciones, aunque sin pruebas, reflejaban las tensiones internas del partido en torno a la masculinidad y el poder. Traición y tragedia. En 1941, Hess emprendió un acto que marcó el fin de su relación con Hitler. Un vuelo en solitario a Escocia para negociar la paz con el Reino Unido, sin el consentimiento del Führer. Este acto, considerado una traición, devastó a Hitler. Según testigos, lloró al enterarse, comparando la pérdida con la muerte de Heli Raubal. Algunos sugieren que Hitler vio en Hess al único hombre que lo amaba de verdad, más allá de la política. Hess fue encarcelado por los británicos y pasó el resto de su vida en prisión, mientras su relación con Hitler quedó rota para siempre. Análisis. La vida de Hess ilustra cómo la ideología nazi podía subsumir las emociones personales en una devoción fanática. Su represión sexual, su conflicto con la intimidad y su entrega absoluta a Hitler reflejan la forma en que el nazismo canalizaba los impulsos humanos hacia fines políticos, a menudo a costa de la felicidad personal. Heinrich Himmler, el contradictorio guardián de la moral nazi. Contexto personal y psicológico. Heinrich Himmler, jefe de las SS, era una figura paradójica. Un hombre físicamente débil, inseguro y tímido que proyectaba una imagen de autoridad implacable. Su apariencia, marcada por una constitución frágil, problemas de visión que lo obligaban a usar gafas y un rostro poco imponente, contrastaba con el ideal físico nazi. En su juventud, Himmler era reservado, con una vida romántica prácticamente inexistente, y defendía la abstinencia sexual como un ideal moral. Esta represión personal chocaba con el poder que más tarde ejercería sobre las políticas sexuales y reproductivas del Reich. Juventud y primeras experiencias. En sus 20 años, Himmler sufría de problemas de salud que le impedían participar en deportes vigorosos o tolerar comidas copiosas. Su inseguridad física y su timidez lo llevaron a evitar las relaciones románticas, y no tuvo su primera experiencia sexual hasta los 28 años, un desarrollo tardío que él mismo lamentaría años después. Esta demora en su vida sexual reflejaba su lucha interna con su cuerpo y su identidad masculina, en un contexto donde la virilidad era un pilar del nazismo. Relación con Ernst Röhm. En los años 20, Himmler fue mentorado por Ernst Röhm, líder de la SA y figura abiertamente homosexual. Röhm guió a Himmler en asuntos políticos y militares, convirtiéndose en una influencia clave en su ascenso dentro del partido nazi. Sin embargo, la orientación sexual de Röhm se volvió problemática cuando los opositores políticos, especialmente los socialistas, comenzaron a usarla para atacar al nazismo. Publicaciones como el Münchner Post en 1931 y las cartas de Heimsott en 1932 expusieron la homosexualidad de Röhm, generando un escándalo que amenazaba la imagen del partido. Himmler, consciente de que su asociación con Röhm podía cuestionar su propia masculinidad, redefinió las SS para diferenciarlas del modelo de masculinidad homosexual asociado con las SA. Este proceso lo llevó a una crisis personal sobre la homosexualidad, que resolvió promoviendo una masculinidad heteronormativa estricta. Crisis sobre la homosexualidad. Inicialmente, Himmler seguía las teorías de Magnus Hirschfeld, que asociaban la homosexualidad con hombres afeminados. Sin embargo, tras la purga de Röhm en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, Himmler reconoció un modelo homosexual más masculino, vinculado a la camaradería militarista. Esta revelación lo sumió en un conflicto interno, ya que temía que cualquier asociación con la homosexualidad, ya fuera afeminada o hipermasculina, pudiera socavar su imagen.
Para resolver esta crisis, Himmler recurrió a sus experiencias juveniles, cuando luchó contra lo que percibía como tentaciones perversas de masturbación y homosexualidad, ligadas a su timidez y dificultades para relacionarse con mujeres. Su solución personal, basada en la disciplina, la lealtad y el contacto apropiado con mujeres, como bailes y reuniones sociales, se convirtió en un modelo para la juventud alemana. En su discurso de 1937 en Bad Dorf, abogó por fomentar relaciones heterosexuales tempranas para prevenir desviaciones hacia la homosexualidad, que veía como una amenaza para la nación. Himmler también criticó a la Iglesia Católica, acusándola de encubrir prácticas homosexuales en monasterios y jerarquías religiosas. Para él, tanto la homosexualidad como el exceso de masculinidad en organizaciones exclusivamente masculinas eran peligros que debían ser controlados mediante una estricta división de roles de género. Lebensborn y políticas reproductivas. Como parte de su proyecto racial, Himmler creó el programa Lebensborn, diseñado para fomentar nacimientos entre mujeres racialmente puras y hombres seleccionados por su ascendencia germánica. Este programa, que operaba sin considerar lazos afectivos o matrimoniales, permitía a mujeres solteras tener hijos protegidos por las SS, con el objetivo de aumentar la población aria. Lebensborn reflejaba la visión utilitaria de Himmler sobre la sexualidad, subordinada a los objetivos demográficos del Reich. Análisis. La vida de Himmler revela las contradicciones del nazismo. Un hombre inseguro que imponía reglas estrictas sobre la sexualidad de otros, mientras lidiaba con sus propios temores y represiones. Su rechazo a la homosexualidad y su obsesión con la reproducción aria eran tanto una proyección de sus inseguridades como una herramienta para consolidar el poder de las SS. Gerda y Martin Bormann. La profetisa del poligamia y el fanatismo nazi. Contexto personal y psicológico. Gerda Bormann, esposa de Martin Bormann, uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, era una figura singular dentro de la élite nazi. Ferviente defensora de la ideología nazi, Gerda no solo aceptaba, sino que promovía activamente ideas radicales sobre el matrimonio y la reproducción, abogando por la poligamia como una estrategia para aumentar la población aria. Su relación con Martin, marcada por una devoción inquebrantable tanto a su esposo como a Hitler, refleja cómo las doctrinas nazis podían moldear incluso las dinámicas más íntimas. Ideas sobre poligamia. Gerda Bormann desafiaba las normas matrimoniales tradicionales del Tercer Reich con una propuesta audaz: reemplazar la monogamia por uniones de emergencia nacionales que permitieran la poligamia. En sus escritos personales, argumentaba que este modelo, inspirado en prácticas de ciertas culturas islámicas, era una estrategia pragmática para acelerar la reproducción de descendencia aria pura. Admiraba a figuras históricas como Mahoma, a quien describía como un líder capaz de formar ejércitos sólidos gracias a estructuras familiares múltiples, y criticaba a las iglesias cristianas por rechazar estas prácticas, acusándolas de mantener una visión limitada que obstaculizaba el progreso del Reich. Gerda propuso que hombres sanos pudieran tener 2 esposas, y que mujeres menores de 35 años tuvieran al menos 4 hijos con hombres arios. Estas ideas, aunque nunca se implementaron oficialmente, fueron discutidas en círculos privados de la élite nazi, con el respaldo de Martin Bormann, y según Gerda, del propio Hitler. Relación con Martin Bormann. La relación entre Gerda y Martin Bormann era inusual incluso para los estándares del Tercer Reich. Gerda tuvo 10 hijos con Martin entre 1930 y 1943, un esfuerzo que le valió la medalla de oro del partido nazi por su contribución demográfica. Su primer hijo, Martin Adolf, fue apadrinado por Hitler, un símbolo de su cercanía con el Führer. Lejos de resentir las aventuras extramaritales de Martin, Gerda las apoyaba activamente, viéndolas como una extensión del deber nazi de fortalecer el pueblo alemán. Un ejemplo notable fue su reacción ante la relación de Martin con la actriz Manja Behrens. En una carta, Martin expresó su felicidad por estar doblemente casado y pidió la opinión de Gerda. Ella respondió con entusiasmo, ofreciendo su apoyo incondicional y sugiriendo que ella y Manja alternaran tener hijos para garantizar que Martin siempre tuviera una mujer activa a su lado. Esta dinámica refleja la consistencia de Gerda con sus creencias y su compromiso con la ideología nazi. Devoción al nazismo. Gerda no solo amaba a Martin, sino que profesaba una admiración profunda por Hitler y la doctrina nazi. Su vida estaba completamente subordinada a estos ideales, y veía su rol como madre y esposa como un servicio al Reich. A diferencia de la percepción en Berlín, donde se asumía que toleraba las infidelidades de Martin con resignación, Gerda las promovía con orgullo, considerándolas una manifestación del deber de un verdadero nacionalsocialista.